Bien, muchachos, ahora estamos trabajando la continuación de la guerra con Chile, guerra del Pacífico, guerra del guano y el salitre, guerra de los 10 centavos, 1879 y 1883, como usted sabe, ¿no? Yo estoy seguro que este tema, muchos de ustedes ya lo han tocado, algunos lo conocen a profundidad, otros superficialmente, pero tenemos algunos conocimientos sobre este tema. Sabemos que esta guerra enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, lo cual hemos hecho en la clase anterior. Hemos visto las causas reales de la guerra, ¿no? Dejando de lado los sentimentalismos, ese sentimiento nacionalista por ser peruano y ese afán revanchista contra el país de Chile, ¿no? Dejando de lado, hemos visto causas reales, ¿no? El estallido de la guerra entre Bolivia y Chile, hemos visto que fue los 10 centavos, el impuesto de los 10 centavos entre Perú y Chile, el Tratado de Alianza Secreto Defensivo que había firmado Perú y Bolivia, ¿no? Y pues así inicia la guerra, que tenía como trasfondo justamente el control de las zonas salitreras, Antofagasta en Bolivia y Tarapacá en el Perú. Y eso ya hemos visto en la clase anterior. Causas de la guerra. Un ratito, por favor. Listo. Hemos visto los gobernantes de los diferentes países cuando inicia la guerra, ¿no? En Perú, Mariano Ignacio Prado, en Bolivia, Hilario Daza, y en Chile, Aníbal Pinto. Y como ves ahí, estos son los nombres de los diversos presidentes que han gobernado el Perú durante esta época. Y eso es algo que también ya hemos hecho. La clase anterior, claro está. La situación de los países cuando inició la guerra. También, ¿no? Brevemente hemos analizado, simplemente haciéndole el ejemplo, simplemente con el calzado que lleva cada uno de ellos. ¿Para qué describir lo demás? Porque estamos en condiciones ínfimas en comparación a la preparación que Chile había tenido ya a lo largo de los últimos años, en este periodo. Recuerda que el Perú no se había preparado para la guerra. El Perú no deseaba ser parte de esta guerra. El Perú había paralizado su preparación militar debido a la crisis económica que estaba atravesando. Y hemos visto justamente la primera etapa de la guerra, la campaña marítima, la guerra por el mar. Combate de Iquique, combate de Angamos, las hazañas de Miguel Grau a través de sus correrías del Huáscar. Y hemos visto cómo solamente eso sirvió con las correrías del Huáscar sucedidas entre mayo y octubre de 1879, solamente servirían como preparación. Lo que hacía Miguel Grau simplemente es hacer tiempo, hacer hora. Nada más eso, su suerte ya estaba echada, él lo sabía. Tanto es así que antes de su muerte, él había escrito una carta a su esposa donde prácticamente se toma esa carta, se considera que prácticamente se está despidiendo, porque él mismo dice, ¿no? Su suerte está echada. Claro que en otras palabras se lo expresa. No es cuestión de tiempo de que caiga el Huáscar nada más y por consecuencia él. Entonces, por esa razón se dice que Grau solamente está haciendo hora, está preparando, haciendo hora y tiempo para que por tierra el ejército aliado, es decir, Bolivia y Chile, puedan estar listos de la mejor manera para enfrentarse a los chilenos, ¿no? Y así fue, ¿no? Luego Miguel Grau fue derrotado, perdimos la campaña por mar, perdimos el control del mar, perdimos la ventaja del mar. Entonces, después de haber perdido el mar y los chilenos se adueñaron del mar, los chilenos ahora por mar pueden movilizarse. Recuerda que el mar es una ventaja, porque por mar, a través de las embarcaciones, puedes movilizarte rápidamente a cualquier punto o parte, ¿no? Del territorio. Y entonces las tropas chilenas procedieron y se dirigieron a invadir territorio peruano. Recuerda que el principal objetivo es el control de Tarapacá, por la riqueza salitrera que representa. Entonces, esta etapa pues es la campaña terrestre, ¿no? La campaña del sur, campaña de Tarapacá. Los chilenos desembarcaron en el puerto de Pisagua el 2 de noviembre de 1879, como ustedes ven.
Al desembarcar en estas zonas buscaban separar al ejército peruano y el ejército boliviano, es decir, el ejército, parte del ejército que se ubicaba en Tarapacá, está más hacia el sur, y el ejército que se encuentra en Tacna y Arica, ¿no? En estos dos puntos había presencia de ejércitos aliados. Lo que buscaba el ejército chileno simplemente es dividir ambos ejércitos. ¿Cómo? Colocándose en el medio de ambos, en este caso en Pisagua, ¿no? Por eso por mar se dirigió hasta Pisagua y por tierra dirigiría su avance, ¿no? Para supuestamente rodear al ejército peruano. Muy bien. Aquí vamos a ver o vamos a presenciar algunos combates. En el desembarco de Pisagua, por ejemplo, pues los aliados al mando de Juan Buendía son derrotados. Los chilenos toman el ferrocarril y controlan las comunicaciones. Vamos a hablar, esto es pura derrota. La primera etapa, la campaña terrestre, la campaña del sur, prácticamente el Perú ha perdido todas y cada una de las batallas, los enfrentamientos y encuentros armados que han habido entre ambos países, entre Perú y Chile. Recuerda que por mar, Bolivia no tenía poderío. Por tierra sí. Y vamos a ver aquí presencia del ejército boliviano, ¿no? Pero el ejército boliviano no estuvo presente en Pisagua, ya que al tener la presencia del ejército chileno, lo que hace Bolivia es retirarse hasta Arica, ¿no? Se retira a Arica abandonando así al ejército peruano que se encontraba en Tarapacá, ¿no? Y así es que las fuerzas chilenas fácilmente pudieron tomar Pisagua y adentrarse hasta el Cerro San Francisco. Claro, ahí tenemos la batalla de San Francisco o la batalla del Cerro de San Francisco, que se libraría el 19 de noviembre de 1879, con una clara victoria para los chilenos sobre el ejército peruano. Posteriormente, la batalla de Germania, una de las batallas más crueles, violentas y sangrientas de toda la batalla. Y posteriormente, la batalla de Tarapacá. Uno más. Algunas batallas le vamos a prestar más atención que otras, ¿no? Por lo que representan más que por los hechos y resultados. Por ejemplo, Tarapacá, 27 de noviembre de 1879. Esta es una victoria peruana, ¿no? Esta es una victoria peruana, sino la única victoria que se obtuvo en la campaña del sur. La única victoria peruana en la campaña del sur, ¿no? Ahí destacan las fuerzas peruanas de Andrés Avelino Cáceres, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Belisario Suárez, entre otros. Sostuvieron Tarapacá con ahínco, con arrojo, prácticamente con arrojo y con entrega. No hay otra manera de describirlo, ya que el ejército peruano no está preparado para la guerra, no tiene armamento, no tiene provisiones, ¿no? Prácticamente con el arrojo simplemente de los muchachos del ejército peruano que aguantaron. Tanto es así que, bueno, Tarapacá fue defendida con éxito. Defendimos Tarapacá, pero al final el ejército peruano tuvo que retirarse de Tarapacá. Tú sabes que cuando hay una guerra, si un bando gana, el enfrentamiento se da, ¿no? Y uno de los bandos es el ganador, se adueña del territorio. Por consecuencia, se apropia de ese lugar y defiende ese lugar. Lo mismo debía pasar aquí. En Tarapacá, el ejército peruano, al haber derrotado al ejército chileno, debía quedarse, aguantar, fortalecer, fortificar, pues una defensa en Tarapacá. Pero sin embargo, no hay las fuerzas, no hay el armamento, no hay los recursos suficientes para defender Tarapacá. Por esa razón que el ejército peruano ganó en Tarapacá, fue la única victoria peruana, pero aún así el ejército peruano tuvo que retirarse. No había agua, no había provisiones, no había armamentos, el ejército mal vestido. Le pasaba de todo al ejército, le pasaba de todo. Incluso en San Francisco también, ya en la batalla de San Francisco también pasó lo mismo, el ejército boliviano nos abandonó. El ejército boliviano creía tener la guerra ganada, solamente por estar aliado con el ejército peruano. El ejército peruano en ese entonces todavía merecía algo de respeto. Tanto es así que un día antes de la batalla de San Francisco, el ejército boliviano dicen las lenguas o los escritos de algunos
las notas y diarios de algunos soldados bolivianos que fueron encontrados que un día antes se pusieron a beber licor, ¿no? En la noche, bebiendo, festejando por adelantado. Al día siguiente los bolivianos debían presentarse en el campo de batalla, pues bajo los efectos del alcohol en esa zona, ¿no? Cerro, San Francisco, Tarapacá, esa zona es desértica. Con los rayos del sol, el sol incesante en esa zona, pues imaginarás la resaca, ¿no? Que uno tiene. Y abandonaron el campo de batalla. Por esa razón, en San Francisco perdieron los peruanos. Otros dicen simplemente que el ejército peruano, al desconocer la geografía del lugar, pues simplemente no llegó a tiempo para poder encontrarse con el ejército peruano y acabar con los chilenos. Ya había habido un plan para eso, ¿no? Rodear al ejército chileno y atacar por ambos frentes, pero los bolivianos nunca se presentaron en el campo de batalla, pero la información simplemente nos dice Bolivia abandonó, el ejército de Bolivia se retiró a Arica. No, pero en las diferentes notas, apuntes de los propios soldados que se han encontrado los restos, hay muchos de estos escritos que te comentan. En Tarapacá, esa es una de las tantas cosas que le pasó al ejército peruano. En Tarapacá también el ejército no tenía nada que hacer. Tanto es así, dice que morían de sed, moría de hambre, que para poder engañar al estómago, por ejemplo, ¿no? A los más graves, Cáceres les enseñaba, Andrés Sobrino Cáceres les enseñaba tácticas de guerra, por ejemplo, tiene sed, te ponías una bolilla de piedra, una pequeña piedra bajo la lengua, para que así al menos en la boca tengas algo y empieces a salivar. Esa piedra se humedece y la saliva se empieza a formar. Al formarse la saliva, tu boca se humedece. Al menos, ¿no? Engañando al cuerpo como si estuvieras humedeciendo o tomando agua. A los que están más graves, Cáceres les partía rodajas de limón, en varias rodajitas, y se los ponía en los labios. Varias cosas así, muchos descalzos, zapatos rotos, en fin. Bueno, el ejército, como te digo, entonces, abandonó Tarapacá. Un ratito. Abandonó Tarapacá. ¿Hacia dónde se... Ahora sí. ¿Hacia dónde se fueron? ¿Hacia dónde se refugiaron? Hacia Arica. Hacia Arica, ¿no? A encontrarse con el otro regimiento, con la otra parte del ejército. Y bueno, enterados de esa situación, entonces el presidente, enterándose de lo que está pasando en Tarapacá, el presidente Mariano Ignacio Prado, bueno, en aquel entonces se reunió fondos para poder reunir dinero y poder para comprar armamento para la guerra, ¿no? Y Mariano Ignacio Prado reunió todo el dinero y se fue él como presidente del Perú a comprar el armamento. Dejó en el mando, mientras él no estaba, al general Luis Lapuerta. Y se fue, pues, ¿no? Se fue. Hasta ahora no regresa. Ni siquiera ha mandado el armamento que mandó a comprar. ¿No? Se fue con el dinero y nunca regresó. Ojalá le haya servido para bien. No, bueno, Luis Lapuerta se quedó en el mando, ¿no? Pero Luis Lapuerta no tenía mucho poder, no tenía seguidores, no tenía influencia. Esa situación la aprovechó Nicolás de Piérola, quien era enemigo de Mariano Ignacio Prado. Y automáticamente le dio golpe de Estado, sacó al general Luis Lapuerta del poder y el Perú ya en un ratito ha cambiado 2 veces de presidente, ¿no? Y una de las razones por la que Mariano Ignacio Prado no regresó es que Nicolás de Piérola dijo, ¿no? Que ni bien Prado pise suelo peruano iba a ser fusilado. Y la orden estaba dada por el ahora dictador Nicolás de Piérola. Y entonces, pues tú entenderás, ¿no? Sabiendo que si regresas al Perú te van a matar, no regresas. Pero al menos hubieras devuelto el dinero, ¿no? O al menos hubieras comprado el armamento y enviado el armamento, ¿no? Mariano Ignacio Prado, creyendo en su calidad de presidente que lo iban a atender o iba a ser más rápido el trámite por ser autoridad, por eso él fue y viajó. Lo cual igualito fue, no tenía que haber viajado, podía haber mandado a cualquier otra persona. Pero bueno,
El Perú tiene otro presidente. En Bolivia pasó una situación similar, ¿no? En Bolivia también hubo otro presidente. Bolivia tiene como presidente ahora a Narciso Campero. Y en Perú tenemos a Nicolás de Piero. Y así enfrentamos la campaña de Tacna y Arica. Me faltan 20 minutos. Vamos a resumir todo, ¿no? Obviar algunos detalles. Vamos a tener algunos enfrentamientos, ¿no? Los chilenos recuerda que tienen el control del mar. Por lo tanto, por mar se desplazaron y desembarcan en Hilo, ¿no? En Hilo Moquegua, tomaron la ciudad. ¿No? Recuerda que Hilo Moquegua se ubica al norte de Tacna y Arica. Lo que están haciendo simplemente es rodear. Por el norte, por Moquegua, está bajando el ejército chileno que se desplazó por mar, y por el sur está subiendo el ejército chileno que ha ocupado Tarapacá, ¿no? Y ahí se van a producir la batalla de Los Ángeles, ¿no? El 22 de marzo de 1880, la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? O la batalla de la meseta del Intiorco, también lo llaman. En esta batalla, Bolivia anuncia un alto a la guerra. Prácticamente se retira la guerra. Y aquí en el Alto de la Alianza, o la batalla del Alto de la Alianza, o la batalla del Intiorco, de la meseta del Intiorco, Bolivia se retira de la guerra, de ahí no supimos más de Bolivia. El ejército que presentó Bolivia también cayó. Pues no tanto fue así que el propio presidente Narciso Campero resultó herido. ¿No? Resultó herido. Y bueno, perdimos en estas zonas. Prácticamente Chile ocupó Tacna. Ahora viene la batalla del 7 de junio de 1880. La batalla de Arica. Por el sur, desde Tarapacá, el ejército chileno está acercándose. Por el norte, el ejército chileno ya tomó Tacna. Arica está rodeada. Había una pequeña resistencia nada más, ¿no? Y un mensajero chileno, Juan de la Cruz, fue enviado para solicitar la rendición del ejército peruano, ¿no? Y evitar un derramamiento inútil de sangre. Bueno, Francisco Bolognesi, uno de los altos mandos, daría como respuesta, ¿no? Las palabras que tú conoces. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Fue la respuesta de Bolognesi, quien después consultaría con los otros altos mandos militares que estaban ahí y todos darían la misma respuesta: pelear hasta quemar el último cartucho. Producto de ello, pues, fue una masacre contra el Estado peruano, contra el gobierno, contra el ejército peruano. Destacan las acciones de Bolognesi, las acciones de Alfonso Ugarte, quien se lanzó del Morro de Arica, ¿no? Y bueno, héroes recordados, ¿no? Recuerda que la historia está hecho por la historia del Perú está hecho por muchos héroes y también muchas historias ficticias, ¿no? Una de ellas, Alfonso Ugarte, quien se cuestiona que si se lanzó o no se lanzó del Morro de Arica. Bueno, nunca se halló, ¿no? sus restos. Incluso hay un Alfonso Ugarte que está allá en territorio, hay un cuerpo, un Alfonso Ugarte enterrado en España. Se piensa que es ese, ¿no? Que nunca se lanzó y que sobrevivió, que hizo su vida allá en España. Bueno, no se prueban, no se han probado esas cosas, pero en base a lo dicho, pues la historia no solamente de nuestro país, sino de todos los países del mundo, están hechas o construidas con muchos hechos ficticios. Pues todo país necesita héroes, ¿no? Líderes, modelos que imitar. Por eso muchas historias son escritas a conveniencia. Obvio, muchachos, pero lo que ha pasado sí es eso, todo, ¿no? Lo que te estoy contando, los hechos sucedidos en la batalla, los acontecimientos más importantes. Bueno, Chile ya ha tomado todo el sur, ¿no? La zona de Tarapacá, Arica, Tacna, Moquegua, todas esas zonas han sido tomadas. Ha tomado todo el sur. Y para desgastar aún más al Perú, enviaron al general Patricio Lynch. Él fue enviado para recorrer toda la costa peruana, principalmente la costa norte del Perú. Ahí había centros de producción, campos agrícolas, ¿no?
prósperos, ¿no? A gente pudiente de dinero, quienes podían solventar al Estado peruano, ¿no? Apoyar y ayudar al Estado peruano, ofreciéndole dinero, víveres, recursos, armas incluso, para poder continuar con la guerra. Entonces, para evitar que pase eso, los chilenos enviaron al general Patricio Lynch para que recorra toda la costa norte, ¿no? Eso se le conoce como la expedición Lynch. Y ahí, pues, Lynch pudo saquear, quemar plantaciones, casas, haciendas, saqueó toda la costa norte del Perú. A aquellos que no, cuyas propiedades no fueron quemadas, fue pues hacendados que para evitar que sus tierras sean arrasadas, pagaron un rescate, pagaron fondos. Eso lo dice la historia. Muchos, bueno, no lo dice, sino que hay historias secretas, ¿no? Que no se difunden, mejor dicho. Hay libros con pruebas, pero estas informaciones no son difundidas. Muchos hacendados que, por no perder sus plantaciones, ofrecían a sus mujeres. Otros ofrecían a sus hijas para que pasen por manos del ejército chileno. Todo para defender sus propiedades. Cupos de guerra se le llaman a eso. Y bueno, de esa manera se desgasta el Estado peruano y se cortan vías de comunicación y se le cortan los recursos al Estado peruano. ¿No? Chile ha logrado su objetivo, desgastar al Perú y tomar principalmente la zona salitrera de Tarapacá. Más allá, continuar con la guerra para Chile no es viable, porque ya tiene lo que quería. Entonces llega la hora de pactar y se presenta a Estados Unidos como mediador en su embarcación que se conoce como la Caguana. En la embarcación estadounidense, la Caguana, se da la mediación, o se da la conversación entre Perú y Chile, la primera conversación. En el cual, pues, esto es un fracaso porque Chile pide, para que se detenga la guerra, Chile pide los territorios de Arica, Tarapacá, Tacna, Moquegua, hasta Arequipa. Y el gobierno peruano no acepta. Quiere firmar la paz y pagando lo que sea, cupos, ¿no? Indemnización de guerra, etcétera, pero sin entregar territorio. Entonces, como el gobierno de Nicolás de Piérola no acepta, la guerra continúa. El sur ya está tomado. El norte ha sido saqueado. Ahora solamente queda lanzarse sobre Lima. ¿No? Y la defensa de Lima fue preparada y organizada por Nicolás de Piérola, quien organizó dos líneas o cercos defensivos, ellos hechos sobre San Juan y Chorrillos. ¿No? Por el otro lado se acercaba el ejército chileno, liderado por el general Manuel Baquedano. Piérola, en su calidad de dictador, organiza la resistencia, ¿no? Para eso se convocó a toda la población, todos, personas de la tercera edad, mujeres, jóvenes, algunos adultos, profesionales, ¿no? Religiosos, niños, adolescentes en la guerra. Si hubiéramos estado en esa época de guerra, ustedes iban a la guerra, a defender el Perú. Eso cuenta muchas anécdotas sobre eso. Las madres despidiéndose con ojos llorosos, le entregaban el fusil a su hijo, vaya a defender a su patria, su hijo de 14, 15 años. Iba a ir a morir a la guerra. Claro está que cada uno tenía una función diferente, pues, ¿no? Los más jóvenes, adolescentes, como son más rápidos, ellos son los mensajeros, llevan mensajes, llevan armas de un frente a otro, se movilizan rápidamente, ¿no? Los varones de 20, 30, 40 son los que defienden, ¿no? Los que están directamente en la guerra. Los mayores de edad, 50, 60, 70, ellos sirven como reserva, ¿no? Pero todo esto es improvisación nada más. No hay armamentos, en fin, la derrota está no asegurada, pero está por venir. Y así fue, y así fue. Se da la batalla de San Juan y vamos a ver nosotros pues la caída de la primera línea defensiva, ¿no? Allá en San Juan. Un 13 de enero de 1881, ¿no? Por ahí ves los enfrentamientos, Lao, Sotomayor, Lynch contra Iglesias, Cáceres y Pastor Dávila, en ese orden, ¿no? El 14 de enero, después de haber hecho esto en San Juan,
procedieron a incendiar los distritos de Barranco y Chorrillos. Saqueos, incendios, destrucción por las calles, viviendas, etcétera. Todas esas zonas incendiadas, venida menos. El 14 de enero fue un jolgorio, fiesta para los chilenos, se emborracharon los soldados. Esa situación la quiso aprovechar Andrés Avelino Cáceres para, aprovechando la embriaguez del soldado chileno, atacar, ¿no? Pero eso le fue impedido por Nicolás de Piedra. Nicolás de Piedra le dijo, no hagamos eso. No quiso. Es uno de los presidentes traidores también de la historia del Perú, al que se le califica como traidor. Acá tienes uno de los tantos hechos, ¿no? Se hubiera podido aprovechar esa situación, pero no se aprovechó. Bueno, al 15 de enero, ya curados los chilenos, con resaca, claro está, pero ya con ganas de continuar con la guerra, se presentaron en Miraflores, donde también pasó lo mismo, ¿no? Fuimos derrotados el 15 de enero de 1881. Pero en esta ocasión aparece un almirante francés, Abel du Petit-Thouars, quien amenaza a los chilenos y les recomienda una ocupación pacífica de Lima, las calles de Lima, ¿no? Si no, pues intervendría en la guerra para acabar con los chilenos. Ante esa amenaza, entonces los chilenos realizaron, después de Miraflores, una ocupación pacífica de Lima, no saquearon las principales calles. Bueno, el día de hoy ustedes sabrán que hay una avenida, calle Petit-Thouars, en honor pues a este francés diplomático que logró la ocupación pacífica de Lima. Pero sabemos que no es porque sea bueno, sino que sabemos que hay muchas, en ese entonces, casas judeo-francesas, ¿no? Es decir, como empresas de origen francés, ¿no? Y si Chile arrasaba con todo, pues iba a acabar con estas fábricas, empresas, casas de producción, arruinando los intereses económicos de Francia. Eso no le conviene. Para defender sus intereses, entonces el ejército chileno fue amenazado. Y así es que Chile pues aceptó esas condiciones y ocupó pacíficamente Lima, ¿no? Por recomendación de Petit-Thouars. Bueno, todo eso, la defensa fue un fracaso. El presidente Nicolás de Piérola, patitas para que te quiero, escapó de Lima. El primerito que paga pato es el presidente, ¿no? Porque si quieren firmar la paz, tiene que ser con alguien de peso político, en este caso el presidente. Nicolás de Piérola sabe lo que se le viene y escapó, se fue hacia la sierra. No hay presidente. Entonces se escoge a través de una junta de notables, personajes, ¿no?, de peso, de renombre del Perú, se escoge un nuevo presidente. Él es Francisco García Calderón. Abogado él, y su gobierno, o a su gobierno se le conoce como el gobierno de la Magdalena, ya que la Plaza de Lima, ¿no?, la Plaza de Armas de Lima, el Palacio de Gobierno estaba tomado. Los chilenos ocuparon las principales edificaciones, ¿no? La Biblioteca Nacional saqueada, incendiada, se llevaron millares de libros, la Universidad San Marcos, tomado como un establo, ¿no?, donde los caballos fueron ahí. Todo un caos terminó, ¿no?, con estiércol, abono de caballo por todo lado. Cuando se fueron los chilenos, todo un caos la universidad. Bueno, no se podía gobernar desde Palacio de Gobierno, por lo que se le dio a Francisco García Calderón un lugar donde pueda gobernar tranquilamente. Ese era Magdalena. No Magdalena del Mar, el distrito que actualmente existe y tú conoces probablemente, sino que en aquel entonces existía otra Magdalena, una Magdalena antigua, se le conocía como Magdalena la Vieja. El día de hoy ya no existe, ¿no? Eso es lo que era antiguamente, o lo que es el día de hoy Pueblo Libre. Pueblo Libre antiguamente se conocía como Magdalena, Magdalena la Vieja. Desde Pueblo Libre, en ese entonces Magdalena, Francisco García Calderón gobernaba. Por eso se le conoce al gobierno de Francisco García Calderón como el gobierno de la Magdalena. Muy bien, el Perú tiene un nuevo presidente, hora de poner la paz. ¿Cuáles eran las condiciones de Chile? Las mismas. Quiere territorio. Tarapacá, Arica, Tacna, Moquegua, Arequipa, pero García Calderón de igual manera no quiere entregar territorio.
Entonces, los chilenos deportaron a García Calderón. Con toda su familia fue enviada o fueron enviados a Chile, a los campos de concentración. El Perú, una vez más, se quedó sin presidente, ¿no? Pero allá desde Arequipa, aparece un hombre, quien organizó y lideró la resistencia nacional, supuestamente, ¿no? Él era Lizardo Montero. Lizardo Montero desde Arequipa se nombró presidente del Perú, ¿no? Liderando la resistencia nacional. Y por un lapso de 7 meses, Arequipa se convirtió en la capital del Perú. Y ahí es que en ese lapso también pues aparece Andrés Avelino Cáceres, liderando la última etapa de la guerra con Chile, la campaña de la Breña, entre 1881 y 1883. Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, junto con los campesinos organizó un ejército de montoneros, al cual Cáceres los preparó dentro de lo que pudo, ¿no? Usando tácticas militares con el conocimiento profundo que el Taita Cáceres, Taita como también se le conocía, tenía sobre este lugar, ya que él hablaba el quechua. Se dice que muchas veces se disfrazaba de un campesino pobrecito que iba por ahí mendigando, trabajando para los campamentos chilenos, peruanos. Nadie le prestaba atención. Como él hablaba quechua, se hacía el desentendido que no entendía español y así fácilmente podía ingresar a campamentos chilenos. Por eso le conocían, o era conocido como el Brujo de los Andes. También Cáceres vestía a los soldados peruanos vestía a las llamas, los auquénidos, con vestimenta del ejército peruano. Solamente la cabecita, ya que sabes que en la sierra hay lomas, ¿no? Hay lomas, cerritos pequeños, desde el cual el soldado se puede asomar, ¿no? Solamente sacando la cabecita y para ver si hay alguien a lo lejos. Entonces lo que hace Cáceres es ponerle soldaditos, cascos, sombreros de guerra a las llamitas, para que estas cuando pasen solamente a lo lejos se ve su cabecita, el soldado moviéndose, o la gorra del soldado moviéndose de un lugar a otro, engañando al ejército chileno pensando que son soldados peruanos. El ejército chileno iba, atacaba, no había nadie, engaño, y por la espalda Cáceres los atacaba. Otra, ¿no? Los campesinos en la sierra tienen una extraña manera de poder arriar a sus animales. Ellos tienen una onda huaraca, que al hacerla, sacudirla fuerte, hacen tronar, y suena fuerte, como si fuera un balazo, un cañonazo. Así también los engañaba, provocando el choque de estas huaracas, creyendo que el ejército peruano está en este lugar. Cuando el ejército chileno llegaba, los atacaba de manera sorpresiva. Pero esas eran pequeñas victorias, y así obtuvo varias victorias, ¿no? Obtuvo varias victorias, como vemos en Pucará, en San Pablo, Pucará II, ¿no? En diferentes encuentros. Pero muchachos, bueno, Cáceres, un hombre difícil de hallar. En Sangrar también, San Pablo, como ustedes ven, Marcavalle, Concepción, otra de las batallas obtenidas o victoriosas para Cáceres. Es cierto que son varias batallas, pero no son victorias contundentes, no son pequeñas victorias, que si bien es cierto desgastan al ejército chileno, pero no los aniquila. No puede, está en condiciones inferiores el ejército de Cáceres en comparación al ejército chileno. Bueno, muchachos, ahí aparece un señor, quien ha combatido con Cáceres en diferentes encuentros, tanto en la campaña del sur, tanto en la campaña de Lima, ¿no? Parte del ejército peruano, pero ahora traicionando a Cáceres, traicionando al Perú. Él es Miguel Iglesias. Él protagoniza el Grito de Montán, en el cual da un anuncio, en el cual dice: el Perú se rinde, me rindo, quiero firmar la paz. El ejército chileno le hace caso a ese señor y a ese Chile lo nombra o lo coloca como presidente del Perú.
él es Miguel Iglesias. A ese hecho de rendirse y solicitar la paz se le conoce como el grito de Montán. Eso lo hizo desde su hacienda, la hacienda de Montán, ¿no? Hacienda allá en Cajamarca. ¿Por qué lo hizo, profesor? ¿Por qué traicionó a Cáceres? Es más, Iglesias revela información a los chilenos, cómo opera, dónde se ubica, dónde lo pueden encontrar. Traiciona a Cáceres prácticamente, ¿no? Ya que Cáceres, el ejército de Cáceres está compuesto por montoneros, campesinos, y estos campesinos no tienen mucha noción de la realidad. Para los campesinos, bueno, los enemigos son tanto los chilenos como los hacendados, el dueño de las haciendas, el dueño de las tierras, quien constantemente lo maltrata, lo humilla, lo ha tratado como esclavo por mucho tiempo, desde la época de los españoles, época de independencia, lo siguen maltratando. Y si el campesino se rebela, también no solamente ataca chilenos, también ataca haciendas, quema plantaciones, arrasa con haciendas. Miguel Iglesias era un gran hacendado, dueño de extensas tierras, tenía él. Por miedo de que sus tierras sean arrasadas por los montoneros, los campesinos, es que hace esto. Bueno, con toda la información dada, se desarrolla la última batalla de la Guerra del Pacífico, Batalla de Huamachuco, 10 de julio de 1883, en la cual pues Cáceres pierde la batalla, tanto así que al borde de la muerte logra escapar herido a bordo montando su caballo elegante, así era el nombre de su caballo, quien lo salvó de morir, ¿no? Gracias a la velocidad y aprestamiento que tenía su caballito. Bueno, en esa batalla también cayó herido Leoncio Prado en la batalla de Huamachuco, quien posteriormente, en sus últimos momentos de agonía, en una cama fue encontrado herido y posteriormente fusilado, estando él en cama. Bueno, muchachos, y así terminó la última batalla de la guerra con Chile. Como Miguel Iglesias había prometido, él sí iba a firmar la guerra, la paz. Y bueno, a la paz firmada entre Chile y Perú se le conoce con el nombre de Tratado de Ancón, ¿no? En el cual el Perú entrega definitivamente de manera perpetua Tarapacá, sin opción a reclamo, nada. Tarapacá para los chilenos, definitivamente. Recuerda que Tarapacá es zona salitrera y Chile deseaba eso. ¿Qué más? Tacna y Arica iban a ser sometidas a un plebiscito, es decir, después de 10 años, la población de Tacna y Arica iba a votar para decidir si se quedaba con Chile o regresaba al Perú, después de 10 años, algo que nunca se cumplió. Algo como 30, 40 años después recién se va a hacer eso. Pero 1883 acabó la guerra, el plebiscito debía ser en 1893. Nunca, no se dio el plebiscito. Chile nos ponía trabas. El país favorecido debe pagar la suma de 10 millones de soles, ¿no? 10 millones de pesos, el equivalente. Bueno, esas son las condiciones para poder firmar la paz, y se firmó la paz. Entregamos Tarapacá y Tacna y Arica por un lapso de 10 años. ¿No? Y así es que se puso fin a la Guerra del Pacífico. Los chilenos iniciarían poco a poco la desocupación de Lima, hasta el año 1884, cuando el ejército chileno terminó de desocupar definitivamente territorio peruano. Consecuencias: perdimos Tarapacá, con ello perdimos el salitre, perdimos el guano, vías de comunicación destrozadas, haciendas, industrias, carreteras, infraestructuras, no tenemos crédito, economía destrozada prácticamente. El Perú está en crisis. Y en esa situación aparecen los militares para terminar de amolarlas, ¿no? Una vez más entran a gobernar. Y ahí tenemos el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. Bien, muchachos. A ver, entonces hasta ahí llegamos y ahí nos vamos a quedar. Cámaras encendidas, por favor.
Cámaras encendidas para tener registro de su asistencia. Muy bien, gracias, gracias con todos. Una más. Listo. Listo, entonces, tema del día de hoy, Guerra del Pacífico. Hemos terminado ya la guerra. Espero, ¿no? que nos hayamos entendido. Estoy seguro que este tema ustedes ya lo conocían, ¿no? Por ahí de repente conocían tal vez muchos más detalles de los que yo te he dado. Y si no, pues ya al menos te compartí algún que otro detalle, ¿no? Claro está que hay muchos más todavía. La hora, pues no me permite expandirme ni explayarme tanto como quisiera. Pero al menos los conceptos básicos todos te los tienes, tanto en la ficha como en la clase, lo estamos desarrollando. Ahora sí, muchachos, en la ficha. Ahí. Muy bien, ahí está la ficha. Ahí debe estar apareciendo la ficha por aparecer. A ver si me ayudan entonces. Pregunta número 1. El Tratado de Ancón estipulaba un plebiscito en... Tacna-Yarica. ¿Qué ciudad es? Tacna y Arica. Claro, eso lo entiendo, ¿no? Sí, Tacna y Arica. Nombres o apellidos, por favor. De las García. dos. García, sí te tengo anotada. ¿Y quién más? Padilla. Aria, gracias, gracias, chicos. Ok, la 1 la D. 2. Gracias a la intervención de este personaje francés, se evitó el saqueo de nuestra capital. Petitois. No, Abel du Petitois. Gracias a él se pudo ocupar Lima de una manera pacífica. 3. La causa fundamental de la derrota del Perú en esta guerra fue... Analiza, revisa. ¿Cuál creen ustedes que fue la causa fundamental de la derrota? La D. Falta de unidad y crisis social. Excelente. Así es. Sigo anotando. Listo. 4. La resistencia nacional fue liderada por... Resistencia Nacional. Cáceres, él es líder de la campaña. En este caso sería Lizardo Montero. O bueno, así se le reconoce en los libros, en todo esto. Lizardo Montero. Al no haber un líder, cuando Chile tomó Lima, Lizardo Montero se proclama presidente del Perú, liderando así la resistencia nacional. Y claro está que colaboró con Cáceres en algunos aspectos. 5. Durante la guerra contra Chile, uno de nuestros más ilustres defensores, el coronel Leoncio Prado, cayó abatido en la batalla de... ¿En qué batalla cayó Leoncio Prado? O bueno, fue herido, capturado y posteriormente fusilado. Ahí te anoto, Guadalupe. Huamachuco. Huamachuco, claro, excelente, Erika, ¿verdad? Muy bien. Huamachuco. 6. Combatió en Chorrillos y venció en San Pablo. Decidió hacer la paz con Chile, aceptando la cesión de territorios y firmando el Tratado de Ancón. Miguel Iglesias. Miguel Iglesias, excelente. ¿Quién fue en esta ocasión? Es decir, ¿quién me dio García. la respuesta? Gracias. 7. ¿Qué incentivó a Chile para declararle la guerra a Bolivia y al Perú? Muy bien, Guadalupe. ¿Alguien más?
La C. Vengarse de afrentas económicas impuestas por Bolivia. Puede ser, ¿no? Pero, bueno. Es la D. Ambición por las salitreras. Sí, sí, así es. No comparto mucho, pero preguntas de examen de admisión te dan estas respuestas, ¿no? Siempre recomiendo dejar de lado esas ambiciones, rivalidades, sentimentalismos por las guerras. Pero así está, dada la pregunta y respuesta. 8. El último enfrentamiento en que lucharon peruanos y bolivianos como aliados fue. Esa sí es fácil. Última batalla en la que Perú y Bolivia lucharon juntos. ¿El Alta Alianza? Alto de la Alianza. Alto de la Alianza, su mismo nombre lo dice, ¿no? Alto de la Alianza. En esa batalla se cerró definitivamente la alianza para ambos. Excelente. Ah, mira, por acá también Jean-Pierre y Fabri. Un ratito. Estoy dando. Ya está. Excelente. 9. La defensa de Lima se hizo en 2 líneas, las cuales se encontraban comandadas por... ¿Quién organizó y lideró la defensa de Lima? Nicolás Piérola. Nicolás de Piérola. Excelente. Nicolás de Piérola. Y ante la caída de Lima, pues se escapó, ¿no? Se fue. Se fue y se refugió en la sierra. Muy bien por ahí. Estoy anotando todas sus participaciones. Ok, gracias. 10. Las conversaciones en el barco La Caguana se produjo con mediación de... ¿Qué país actuó como mediador en La Caguana? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, claro. Estados Unidos. Estados Unidos, así es. Muy bien, Mayrin, también Rivas. También. Muy bien, claro, Estados Unidos. Recuerda que en toda la guerra, los países que ves acá estuvieron presentes en la guerra. Francia, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, con sus embarcaciones frente a las costas del Pacífico, observando nada más, meros espectadores, no podían intervenir. Si no, se agrava el conflicto. Bueno, la tarea, la evaluación, tanto para ustedes. Preguntas sencillas, las estoy viendo. Usted lo hace con facilidad. Y la extensión, no sé si hubiera alguna consulta, a ver, una línea de tiempo de la guerra con Chile, fácil. Biografías, fácil. Consecuencias de la guerra con Chile, fácil. Y tu opinión propia. Etapas, donde dice, elabora una línea de tiempo de la guerra con Chile, resaltando con los hechos más importantes. Etapas, pues, ¿no? Etapas, campaña marítima, campaña del sur, campaña marítima, campaña de Tarapacá, campaña de Tacna y Arica, campaña de Lima y campaña de La Breña, ¿no? Las diferentes etapas de la guerra con Chile. O si usted lo quiere hacer simplemente etapas, campaña marítima y campaña terrestre. Y ahí desplaza todo, ¿no? A eso se refiere con las etapas. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. ¿No? Como usted le acomode más, entonces. Listo, muchachos. Entonces, ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? No olvide, por favor, enviar su actividad temprano. Cualquier inconveniente que tenga, avise. ¿Sí? Bien, muchachos, y no olviden lo que les platiqué al inicio de la clase, ¿no? Es conversarlo en casa, ¿no? Que solucionen el inconveniente. Bien, muchachos, cuídense, por favor, que tengan un buen día, buenas tardes, nos estamos reencontrando el día de mañana. Hasta luego.